Nuestra vecina la bruja, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Mi madre tuvo un encuentro verbal con una vecina porque ésta le arrancaba el jardín que daba en los linderos. Decía que eran de ella. Mi madre, muy apegada a su jardín, le reprochaba que su mano marchitaba sus plantas. Desde ese día quedó un rencor que no acabaría nunca. Al principio a mi madre empezaron a morírsele las aves de corral, sin saber cómo ni el por qué. De un momento a otro enfermaban y morían. Aunque mi madre les hacía cuanto estaba en sus manos, no lograba salvarlas. Después fue el jardín. Toda planta que se sembraba pronto perdía color hasta secarse. Mi madre decía que era cosa de la vecina, que era una bruja. Mi padre decía que no creyera en cosas de esas. En casa mi padre y mi madre empezaron con el tema de vender la casa. Se sentían aburridos. Ya no le encontraban gracia a aquel lugar por el que tanto lucharon por conseguir. Sus discusiones eran frecuentes y la mayoría de veces por cualquier tontería. Mi hermana y yo solo éramos niños y nada podíamos opinar. Se vivía un ambiente tenso en nuestra familia. Una mañana que mi padre hacía una brecha para desagüe de agua lluvia, encontró en los alares de la casa una bolsa enterrada. En ella había una tierra entre gris y negra. Mi padre llamó a mi madre y le dijo que viera lo que había encontrado. Sin pensarlo dos veces, fueron donde la abuela a preguntarle qué podía ser aquello. La abuela sin dudarlo les dijo que era tierra de cementerio y estaba allí con el fin de hacerlos aburrir. Debían llevarla al mismo cementerio y regarla en ese campo santo. El domingo todos fuimos al pueblo para asistir a misa. Al terminar subimos al cementerio y regamos la tierra. Después de ese día volvió la paz a casa. Mi madre y mi padre se veían más cariñosos, tanto entre ellos como con nosotros. Mi padre muy pronto se fue a trabajar a otra ciudad y mi madre quedó sola en casa con nosotros. En las noches empezó a sentirse un aleteo como el de un ave demasiado grande. Se posaba en el techo y chillaba como un ave. En otros momentos se reía con una risa macabra. Por su sonido era una mujer. Una noche que mi hermana y yo andábamos fuera, vimos tres bolas de fuego unidas y chillando como una ave herida. Nosotros al verla le mostramos a mi madre. Ella nos dijo que era una bruja. Nos encerramos, pero en la noche entró por el patio de ropas. Llegó a la puerta y no sabemos cómo la traspasó. Escuchamos cómo llamaba a nuestro perro por su nombre. Este no ladró a sabiendas que era un animal bastante agresivo. Mi madre asustada sacó un machete, lo hizo sonar en el piso y le dijo: sé quién eres, y la llamó por su nombre, el de mi vecina precisamente. No uso nombres porque esta historia es real, y al día de hoy, 2020, la mayoría de las personas implicadas aún viven. Después de sentirse descubierta, la sentimos salir de la casa y volar. El aleteo se sentía fuerte, se sintió una risa bastante tenebrosa. Al día siguiente, mi madre fue donde una vecina para pedirle consejo. Esta le dijo que la manera de acabar con esto era muy sencilla. Debía traer agua bendita. Ella haría unos saumerios con plantas especiales. Así lo hizo mi madre. La señora regó agua por todo alrededor de la casa. Después, con el saumerio, hizo una oración diciendo el nombre de nuestra vecina. Nos dijo que si, como ella sospechaba, la vecina era la bruja que la molestaba, a esta se le moriría el jardín y los animales, hasta que ella misma viniera a confesar su pecado y a disculparse. Mientras no lo hiciera, todo seguiría. Efectivamente, el jardín y las aves de corral de nuestra vecina empezaron a morir. A los 13 días la vecina llegó a la puerta de mi casa, preguntó por mi madre y le confesó que ella era quien le estaba haciendo daño y que por favor la perdonara. Mi madre le dijo que la perdonaba. La vecina no dijo nada más y se fue a su casa. Mi madre y ella nunca fueron amigas, solo se toleraban, pero vivieron en paz. Vivencias de mi pueblo, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Se decía que Antonio José estaba rezado. Un anillo de calavera que llevaba en su dedo anular era la prueba de aquello. Se creía que en ese anillo estaba su poder, y esta era la muestra de su rezo.
En mi región se creía que un hombre podía rezar su cuerpo para que nada le hiciera daño, ni golpes, ni arma blanca, ni de fuego. No solo de estos tan simples, también de los venenos, la brujería, el mal de ojo y cualquier cosa que nos pueda ocurrir. Este era Antonio José, un hombre de la noche, de juegos y cantinas. No había pelea o reyerta que él no estuviera. La policía varias veces fue a detenerlo, pero ni 4 policías podían con la fuerza de aquel. Este apenas se reía de la cobardía de los policías. Estaba acusado de asesinato, agresión a mujeres y violación, pero nadie podía contra el poder de aquel. Se decía que para llegar a cerrar tu cuerpo se hace un pacto con el diablo. Para esto se debe contactar a una bruja poderosa, así ella sella el pacto. Ese era Antonio José. Se había convertido en un problema social, como diría el alcalde en una reunión. La policía muchas veces le disparó a distancia, pero las balas rebotaban, como si su cuerpo fuera acero macizo. Tenían un gran problema. Las madres temían por sus hijas, los hombres por ellos mismos. No eran capaces de vencerlo. Consultaron al sacerdote, pero este no tenía una solución. Preguntaron y amenazaron a la bruja que había hecho el pacto, pero tampoco hubo respuesta de ella. Se negó a revelar el secreto para vencerlo. Decía que decirlo era terminar con su legado y su poder. Hay quienes aseguraban que si se le encontraba de noche, siempre iba acompañada de un hombre de negro, mucho más alto que Antonio José, y eso, que este era bastante alto. Una noche, las versiones son diferentes, pero casi todas llevan a lo mismo. Aurora acababa de cumplir 13 años, pero por su porte ya parecía una chica mayor. Debió salir a eso de las 7 de la noche por unas pastillas para su madre. Estas vivían solas, la madre estaba postrada en la cama. La niña fue a la farmacia, pero ya estaba cerrado. Así que subió hasta el alto donde vivía la bruja. Le pidió que le vendiera algo para los dolores de su madre. Nunca sabremos qué fue aquello que le dio, pero sí que curó a la madre. Cuando la niña pasaba por un callejón oscuro, pudo ver a Antonio José. Le sonreía con maldad. Tras de él estaba aquel hombre de negro. No solo sonreía, solo miraba con dureza. La niña quiso devolverse, pero Antonio José la agarró por la fuerza. Quiso besarla, quiso desnudarla. Aurora, a pesar del terror que estaba sintiendo y sin entender por qué se le ocurrió aquella pregunta, le dijo al atacante quién era ese que lo acompañaba. No te preocupes, es un amigo, respondió Antonio José. Las respuestas que ella dio tampoco pertenecían a sus pensamientos. También yo tengo un amigo, dijo Aurora. Un hombre también vestido de negro estaba tras la niña. Por su vestimenta se podría decir que parecía un sacerdote. Sonreía con cordialidad. El hombre de negro que estaba detrás de Antonio José dio un alarido desgarrador, tan fuerte que se escuchó por todos lados. Después todos dirían que lo escucharon. Después de este alarido desapareció en la noche, dejando un olor a azufre tan intenso que Aurora debió taparse la nariz. Aunque en la cara de Antonio José se veía la preocupación, no se amilanó y enfrentó al recién aparecido. Le dijo que si quería a la chica para él, se la tendría que quitar a golpes. El hombre de negro sonrió con cordialidad. En ese instante el anillo de Antonio José cayó de su dedo. Este, al verse sin él, se arrodilló y empezó a buscarlo. Gritaba y lloraba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? El hombre de negro le dijo a Aurora, ve a casa. Este ya no es un problema. Nunca lo encontrará y lo seguirá buscando por la eternidad. Aurora corrió a casa. El hombre de negro desapareció. Ahí quedó Antonio José buscando el anillo en la oscuridad. Desde ese día nadie volvió a ver a Antonio José. Solo quien camina en la noche, aunque no lo ve, lo puede escuchar diciendo y llorando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Nadie sabe qué pasó en aquella noche, o si la bruja tuvo que ver con aquel desenlace, y a ella no se le pudo preguntar, porque al día siguiente la encontraron muerta en su cama. Se le veía en su cara paz y tranquilidad. El duende, escrito por Alex Morales Gómez. En la descripción, el link de su página de Facebook. Síguelo. Pertenecía a la policía hace de esto ya algunos años. En la noche, cuando uno sale a patrullar las calles, se puede encontrar cualquier cantidad de sucesos extraños. Muchos de ellos se pueden catalogar como paranormales, pero en el cuerpo policial
Esto no es muy dado a que llegue a la papelería. Siempre hay que tratar de escribir un informe racional, que la explicación sea lógica. Bueno, pero en realidad les vengo a contar una historia en específico, la cual yo viví. Del barrio Las Cruces nos llamaban a todo momento en las horas de la noche. Unas risas y un correr por el tejado no dejaba dormir a la comunidad. Muchas ocasiones fuimos, pero no dábamos con el culpable de importunar la paz del vecindario. Esto era de casi todas las noches. Ya el sargento nos había dado sendas reprimendas por no poder encontrar a un perturbador por ruido. ¿Cómo íbamos a poder dar con un delincuente cuando llegara el momento? Mi compañero y yo estábamos sin saber qué hacer, así que pedimos permiso para uno de nosotros ir por el barrio vestido de paisano y tratar de dar con el ruidoso. Fui yo el encargado de hacerlo. Llegué a eso de las 8 de la noche. En una tienda pedí una cerveza, pero me salí a tomármela al lado de un gran árbol. El ruido del establecimiento no me dejaría escuchar si algo pasaba afuera. Iba por media cerveza cuando en la copa del árbol donde estaba escuché un gran animal que se descargó en él. Me quedé pendiente de qué podía hacer. No me percaté de llevar una lámpara, así que no podía ver en la oscuridad de las ramas de los árboles. Aquello dio un grito y una carcajada tan espeluznante que caí de rodillas como atontado. El cuerpo me temblaba y un cosquillejo me subió desde los pies hasta la cabeza. Estaba en un estado lamentable. No me podía mover. Aquello revoloteó en la copa del árbol y escuchó cuando levantó vuelo, dando otro grito y otra carcajada. Dios mío, aquello era el demonio. Me quedé ahí tirado como un despojo humano, mientras a lo lejos escuchaba a aquellos reír y gritar por los árboles y techos de las casas. Al día siguiente estaba en mi escritorio, la queja de los ruidos y las risas. Le conté a mi compañero la experiencia. Él no podía dar crédito a lo que escuchaba. Es una bruja, aseguró. Ahora yo, el que no podía creer que dos polis estuviéramos detrás de una bruja. Casi un mes nos llevó a dar con el recorrido de aquel engendro, o lo que fuera. Mi compañero y yo nos turnábamos cada noche para saber sus correrías, de dónde salía y a dónde se iba. Así fue que dimos con la casa donde salía aquello. Y digo así, porque fui yo quien lo vio salir por primera vez. Apareció en el techo de la casa como un humo negro. Después se transformó en algo así como un ave, pero su figura no era definida. Era grande y con alas. Dio su peculiar chillido y la carcajada aquella. En ese momento tu cuerpo perdía todo movimiento y se llenaba por completo de terror. Igual le había pasado a mi compañero en sus noches de vigilancia, pero ahora yo estaba viendo aquello. El terror que sentí no se puede explicar en letras. Aquello lanzó vuelo y se escuchaba en los techos y árboles. Así también descubrimos a la casa que visitaba cada noche. En el día fuimos a ambas casas. Queríamos entrevistar a las personas de allí. Fuimos con uniforme y con un poco de mentiras por una encuesta policial. Fuimos a cada casa. En la primera solo vivía un hombre. Era un anciano jovial y conversador. Casi no podía caminar. Se ayudaba de un bastón. Vivía solo. Este no podía ser el brujo, o lo que fuera. ¿Cómo podía un anciano así volar por los aires? Nos fuimos decepcionados de nuestra extraña investigación. En la otra casa a la que éste visitaba, vivía una mujer de unos 30 años, muy demacrada y acabada. Su esposo de unos 50 se veía posesivo y agresivo. Fue él quien abrió la puerta de malas maneras, pero el ver que era la policía, debió recibirnos. Las preguntas fueron las comunes: nombre, quiénes vivían ahí y esas cosas. Solo vivían ellos dos y no tenían hijos. Mi compañero y yo no sacamos nada en limpio, más aún que no queríamos hablar del tema de la bruja, a menos que tuviéramos una luz de lo que estaba pasando. Nos fuimos con muchas preguntas y ni una respuesta. Sin saber qué hacer, acudimos a la iglesia. Estábamos dando palos de ciego. El sacerdote nos atendió muy atento. Al escuchar nuestra historia, nos dijo que aunque eso hace parte de las labores de Dios, no era Él quien nos podía asesorar, pero nos podía decir quién sí nos podía ayudar. Nos dio una dirección a unas 3 cuadras de la iglesia. Nos dio un papel con su firma para que nos atendieran. Con nuestros uniformes, no nos darían ni el saludo. Si no fuera con ese papel, nadie nos diría una palabra. En verdad, la mujer que había allí nos tiró la puerta en la cara. Solo cuando deslizamos el papel por debajo de la puerta nos abrió.
Era una mujer relativamente joven, vivía en una humilde casa, muy organizada, pero en todo el lugar habían frascos y hierbas. Nos miraban con recelo. Cuando terminamos de contar esta historia, fue el único momento que sonrió. Ese es el duende, dijo. Es un brujo muy poderoso. Desde siempre le han dicho el duende. Dicen que habla directamente con el diablo y es él quien le otorga todo su poder. La mujer lo más seguro es alguien que él quiere hacerle daño hasta matarla. Cuando vuela chilla y se carcajea para que nadie dude del poder del demonio representado en el duende. No podíamos dar crédito a las palabras de la mujer. ¿Cómo un anciano en esas condiciones podía tener tanto poder? Le preguntamos. ¿Cómo podíamos detenerlo? Nos dijo que primero debíamos saber por qué visitaba a aquella mujer, y eso lo debía saber ella. Después de tener esta información, debíamos ir a pleno día, ya que a esta hora está muy lejana la oscuridad, y esta es la que le da más fuerza. Con unas ramas de rúa previamente bañadas en agua bendita, se le da unos azotes, diciéndole por qué se le castiga, y cómo no quieren que lo vuelva a hacer. Así él nunca podrá volver a visitar a esa mujer en especial. Eso no le quita que pueda seguir haciendo sus fechorías a otros. Nos quedamos ahí parados como idiotas. ¿Cómo dos policías van a golpear a un hombre, así sea con ramas secas? Esto nos podría llevar a perder la placa y hasta ir a la cárcel. Ella nos miró y, como si leyera nuestros pensamientos, nos tranquilizó. Dijo que el anciano no nos denunciaría. Para él, con sus poderes, no podía decir cuál era el secreto para vencerlo. Con esta información estábamos encaminados a este extraño caso, pero aún faltaba la información de la mujer. Antes de ir allí, investigamos en las fichas de la policía a la pareja. Ella no tenía ningún antecedente, pero el hombre sí los tenía. Varias denuncias por maltrato a mujeres y animales. Nunca fue encarcelado por esto, pero todas con anterioridad a su pareja actual. Al parecer, había cambiado o ella aguantaba callada. Para mi compañero y yo, esta última era la más creíble. Llegamos allí y mientras mi compañero hablaba con él, mintiendo por supuesto, lo intimidaba con aquellas viejas denuncias. Le decía que una mujer de aquellas también lo acusaba de violación y este delito en nuestro país no caduca nunca. Fue una apuesta arriesgada, pero dio resultado. Mientras mi compañero lo interrogaba con datos sacados de los expedientes, yo hablaba con su esposa. Estábamos cometiendo una cantidad de abusos de autoridad, digámoslo así. Pudimos llegar al fondo de esto. Ella me confesó que hacía cosa de unos 10 años se había casado con aquel hombre. En el noviazgo, él era todo un príncipe, pero 3 días después de casarse, le dio una golpiza por una pequeñez. El sueño de ambos era tener hijos, pero ella después de aquella golpiza, se prometió que nunca tendría un hijo con aquel hombre. Al comienzo empezó a planificar a escondidas, hasta que hace cosa de 1 año la descubrió. La golpeó tan fuerte que ella pensó que iba a morir, pero ni así lo denunció. Sin saber qué hacer, recurrió donde el duende. Cuando la madre de su esposo murió, él debió viajar a su pueblo y así ella aprovechó para visitar al duende. Este le dio un bebedizo con el cual nunca quedaría embarazada. Pero por esas cosas del destino, el duende, a pesar de ser un anciano decrépito y sin ánimos de nada, se enamoró ciegamente de ella. Le prometió riquezas y poder si se separaba de su esposo y se iba a vivir con él. Pero ella le hizo notar lo anciano que era, sus pocas fuerzas, cómo él, un hombre tan mayor, iba a estar con una mujer tan joven y además ella era casada. Esto le impediría estar con él. El duende se rió a carcajadas y le dijo que ella no se iría a vivir con él como estaba, sino con el poder que le daba el demonio. Pero la mujer lo despreció y lo dejó solo en su casa. A partir de esta noche, siempre después de la medianoche, aquello la visitaba y la poseía como mujer. A pesar de que su esposo estaba a un lado, ella no podía gritar ni podía decir nada. Su respiración y su voz se perdían por completo. No solo era la posesión, era el maltrato físico. Nunca pudo dormir bien después de aquella noche. Su mayor martirio era que no podía contarle nada a su esposo, porque contarle sería decirle a lo que había acudido donde el duende. Así que solo aguantaba con paciencia. Al día siguiente, a pleno mediodía, visitamos al brujo, más conocido como el duende,
Cuando llegamos allí y vio que sacamos las ramas, se quedó mirándonos fijamente. Él entendía lo que estaba pasando. Empezamos a castigarlo y a decirle que no debía visitar nunca más a esa mujer. No debía hacerle daño. Lo más horroroso de todo aquello es que lo golpeábamos con una simple rama. Los golpes no eran duros, pero cada golpe era una laceración y un derramamiento de sangre, como si lo estuviésemos golpeando con alambres de púa. Él no se quejaba, no decía nada, solo lloraba, pero sus lágrimas no eran de dolor, sus lágrimas parecían de humillación, la humillación de saberse descubierto, ver su poder vulnerado por una simple rama y unos simples policías. Días después murió el duende, y no por nuestro castigo, más bien por un paro respiratorio. Todos acudieron a su entierro, incluidos mi compañero y yo, pero sucesos extraños ocurrieron aquel día. No pudieron entrarlo a la iglesia, el ataúd pesaba toneladas. Mi compañero y yo, que estuvimos allí, intentamos ayudar a entrarlo, pero en verdad no éramos capaces de moverlo. El sacerdote debió hacer la misa fuera de la iglesia. Cuando tiró agua bendita en el féretro, un rugido estremecedor hizo correr a muchos de los presentes. Después de esto, el ataúd volvió a ser liviano, tan liviano como el cuerpo que llevaba adentro, del duende que, aunque fue muy famoso, murió como muere cualquier ser humano. El dato que voy a dar aquí, mi compañero y yo pensamos en no escribirlo, puesto que no nos orgullece decirlo, pero para que la historia no quede inconclusa, lo teníamos que narrar. La mujer siguió viviendo con su esposo, pero unos días después de la muerte del duende, recibió una golpiza tan fuerte que fue a dar al hospital. Yo personalmente fui allí y le tomé su denuncia. Arrestamos a su esposo, pero sabíamos que esto no daría mucho tiempo de cárcel y pronto saldría de allí y ella tendría más problemas. Así que hicimos lo mismo que con el duende, pero esta vez sí golpes de verdad, golpes que hacían daño y quebraban costillas. Como les dije anteriormente, no me siento orgulloso de esto, pero de esta manera hicimos que aquel hombre respetara a su esposa y nunca más le volviera a alzarle una mano. Vivieron felices, nunca se supo. Y hubiese una agresión más, pero nunca tuvieron un hijo, porque el duende hacía bien su trabajo. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda visitar la página de Morales, que está en la descripción de este video. Si aún no estás suscrito, te invito a que le des fuerte al botón de suscripción y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas más historias como estas. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.